teniendo, bueno, va entendiendo que los empresarios más bien son un argumento a favor para el tema de la crisis. Pero hay un sector del gobierno que tiene la cosa ideológica metida ahí y además una cosa ideológica vieja, atrasada, inmóvil, que no tiene nada que ver con los planteamientos revolucionarios porque son más bien conservadoras. Y el gobierno es preso de un tema que dirige la voluntad política, que es el tema de a quién complazco, cuáles son los riesgos. Kiko, fíjate, me hiciste recordar, para que tú veas las contradicciones del mismo gobierno, cuando existieron los controles, previo a la pandemia, controles de precios, bueno, vimos el desabastecimiento de muchos productos porque nadie está dispuesto a trabajar a pérdida. Pero entonces cuando el gobierno quiere aumentar la gasolina, te saca una cuña de televisión de una señora que hace empanadas y entonces te dice, mira, la harina me cuesta tanto, esto me cuesta tanto, el aceite, y bueno, y esto tiene que valer tanto porque no podemos trabajar a pérdida. Entonces, bueno, eso era bueno, ese discurso era bueno, o esa narrativa era buena para subir la gasolina, pero no era buena para el empresario. Entonces, ahí es donde está el desequilibrio, o sea, tú tienes que tener una narrativa que satisfaga ambas partes. Yo estoy de acuerdo en exigirle a los empresarios un aporte social, yo estoy de acuerdo en que todos tenemos un rol en el desarrollo de nuestras comunidades, pero nadie va a producir a pérdida. O sea, tú no le puedes decir en cualquier producto, en cualquier sector, de que producir algo te cuesta $5, pero tú lo tienes que vender en 3. Porque venderlo en 5, y entonces ahí es donde está el gran detalle. Tú tienes que tener conocimiento de los costos de producción, tú tienes que estar en el terreno de juego, en el interior del país donde se produce la comida, y a veces pareciera que no se conocieran las situaciones que viven las personas que producen en el interior. Llega a Venezuela y pasa por 40 alcabalas, y en las 40 alcabalas tener que dejar un pedazo de queso o tener que dejar un dinero. Bueno, cuando lo poco que llega aquí va a llegar al triple del precio de lo que arrancó allá. Entonces, ¿eso es culpa de quién? ¿Eso es culpa del productor o son culpas de medidas? El mismo tema de la gasolina. Oye, tenemos una gasolina subsidiada que no tiene ningún sentido. Eso es un gran centro de corrupción, las bombas de gasolina subsidiadas. Y eso no lo sabe nadie. Yo soy el único que ve eso, que ve los centros de corrupción que hay alrededor de las bombas de gasolina subsidiadas. Entonces, bueno, una gasolina dolarizada y una gasolina regalada para que alguien de algunos sectores se ganen un dinero. Esas son las cosas que no pueden ser. O sea, aquí tienen que haber políticas que favorezcan al pueblo, pero políticas reales. Un salario. El tema del salario es un callejón sin salida en este momento. Es un tema que va a ser difícil para quien gane las próximas elecciones. Porque, bueno, tú de manera muy populista puedes decir, bueno, a partir del tal día el salario es $500 mensuales y resolvemos los problemas. Bueno, ¿qué va a pasar? Van a quebrar todas las empresas, nadie va a poder pagar $500, y entonces ese anuncio que tú hiciste y que todo el mundo en el pueblo te aplaudió, sirvió para terminar de hundir al sector privado. Entonces, tú tienes que tener unas políticas donde converses y conozcas las realidades. No que me digas que tú las conoces, sino que demuestres que en realidad conoces las realidades de los productores, de los empresarios, de los industriales, de los emprendedores, porque todas son realidades distintas, y con esas realidades, bueno, tú como gobierno apoyes para el surgimiento de esas empresas, no de las empresas que están a fin tuyo políticamente, sino de todas, de todas. Yo te ponía el ejemplo del caso de Guarenas y Guatire. Bueno, ahí hace falta, eso no lo resuelve un alcalde, eso no lo resuelve un gobernador, eso hay las políticas para sacar esas 600 empresas que están paralizadas, tienen que venir de un gobierno nacional, no ir y entonces ayudar a una empresa y entonces una cadena nacional, el presidente entregando y resolviste el problema de una empresa, y las otras 600 o más de 600 empresas. Entonces necesitas políticas generales que ayuden al empresariado, que reconozcan al empresario como una parte fundamental del Estado, del país, del crecimiento y del desarrollo del país, como lo reconocen en otros países que se dicen socialistas. O sea, la relación que hay con el empresariado, por ejemplo, en Brasil es muy distinta. Y uno ve con entusiasmo, bueno, cómo
pudieran esas formas, pues son gobiernos aliados a este gobierno que pudieran ser copiadas y no son copiadas. Y vemos con mucha preocupación cómo el sector privado pues todos los días recibe más golpes. Ahí le salió ahora a pagar un 9% para los jubilados. Entonces, bueno, por supuesto eso termina pagándolo el consumidor porque ahí los precios van a subir. Entonces, bueno, esas son políticas que no ayudan. Fíjate, el país el día 28 va a decidir un nuevo rumbo, inclusive ganando Maduro en un nuevo rumbo. Si estas conversaciones de Maduro producen que las sanciones desaparezcan, estos acuerdos últimos, fíjate, ya un juez de por allá paró la venta de Citgo, hoy, estaba leyendo una noticia. Tú sabes que en la justicia americana Alex Sack o los sobrinos estaban detenidos, acusados de las cosas más terribles, pero a la hora de negociar lo sacaron. Sí. Los americanos utilizan mucho esa cosa, pero fíjate, si gana Edmundo González, María Corina ha dicho que va a privatizar y seguramente tendrá la tendencia a hacer los recortes que está haciendo Milei para producir un impacto en la economía que beneficie al sector empresarial, que le dé impulso y que además permita la recuperación de la industria petrolera, que sus ingresos tienen que estar dirigidos a generar mejores servicios, electricidad, gas, condiciones para que venga la prosperidad y el desarrollo. Pero eso tiene un problema, que es el problema que tiene Milei, que es que las masas, los pobres, o sea, las medidas de restricción afectan los subsidios sociales. Eso pasó hasta en Cuba. Entonces, eso en Venezuela es complejo, como lo es complejo en Argentina. No es que Milei la tiene fácil. Tiene 6 meses y todavía tiene aura. Pero los conflictos amenazan con que eso... Todo lo que dijo que iba a hacer no lo ha podido hacer, porque tiene unos conflictos muy fuertes. Entonces, hay una situación compleja, pero el gobierno también la tiene, porque el gobierno tiene que salir de la tara ideológica, tiene que salir de la lentitud para asumir unos cambios impostergables y asumir la voluntad política de hacer lo que hay que hacer para que la economía, sin dejar a los pobres de un lado.